Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y dijo Jehová a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Padre celestial, gracias Señor por este tiempo en el que nos permites estudiar tu palabra. Ruego Señor que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, ayúdanos a comprender este mensaje que has puesto en nuestro corazón, y que podamos, Padre Celestial, no solamente comprenderlo, sino llevarlo a una práctica. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Para entender el mensaje de hoy hay que entender que hay tres dimensiones diferentes al texto que estamos leyendo. La primera dimensión es la dimensión del relato histórico de lo que sucedió con Israel en el desierto. La segunda dimensión es una interpretación teológica que está en el mismo texto, y lo tercero es una aplicación a la vida diaria. Vemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. Dice la palabra de Dios que salieron 600,000 varones de Egipto. Esto es solamente contando a los hombres mayores de 20 años. ¿A quiénes estaban contando? No estaban contando a las mujeres, ni estaban contando a los jóvenes menores de 20 años. Podemos atrevernos a fácilmente decir que habían más de 1,000,000 de personas. Este 1,000,000 de personas, justo en el capítulo anterior, tenía hambre, y Dios manda el maná del cielo. Maná que tenía varias características interesantes. Una de ellas es que el maná no se podía guardar de un día para otro. Si se guardaba, el maná se dañaba y hasta se cogía gusanos. Lo interesante es que el maná del día viernes no le sucedía eso. El maná del día viernes sí se podía guardar el viernes y el sábado, porque el día sábado no iba a caer maná. Es más, dice la Biblia que varias personas salieron a buscar el sábado maná y no encontraron nada, porque el maná del viernes debería ser suficiente para el sábado, pero cuando descendía el maná del domingo, este maná volvía y se dañaba. Y todo esto del maná sucede justo en el capítulo 16 de Éxodo, un capítulo antes. Después de ellos ver la mano de Dios cómo se manifiesta en este acto sobrenatural, que solamente, pues yo creo que en una película como Lluvia de Hamburguesas usted podría verlo, que la comida le cae uno del cielo. Resulta que el pueblo tiene otra necesidad. Cuando se habla de alimentación, el ser humano tiene dos necesidades: la comida y la bebida. ¿Cuáles son las dos necesidades? Comida y comieron y se saciaron, pero estaban en el desierto, y cuando hay mucho calor a uno le da ¿qué? Cuando fueron a buscar, no había agua. Dice claramente el versículo que no habían aguas para el pueblo. Entonces la gente empieza a desesperarse, porque no solamente ellos tienen sed, sino sus hijos,
y también sus ganados, y empiezan a murmurar en contra de Moisés y le dicen: Moisés, ¿acaso nos sacaste aquí a morir aquí en el desierto? A pesar de haber ellos visto el día anterior que la comida bajaba del cielo, no fueron capaces de creer que Dios tendría la capacidad de alguna manera milagrosa traer el agua para ellos, sino que en vez de confiar y creer, empezaron fue a murmurar. Y Moisés se desespera, entra en un estado de desespero que le dice: Dios, esta gente de aquí a poco me van a apedrear, ayúdeme, porque esto está complicado. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ve en medio del pueblo con los ancianos de Israel, toma la vara con la que golpeaste el río y vas a golpear la roca, allá en la peña que está en Horeb. Recuerda ese nombre, la peña que está en ¿dónde? Y en la peña que está en Horeb, cuando golpees la roca, saldrá agua de ella. ¿Eso suena algo lógico? ¿Usted ha golpeado con un palo una roca alguna vez? Vaya, inténtelo a ver si le sale agua de la roca. Le garantizo, no va a salir agua de la roca. Pero es que Dios había dado una orden celestial que cuando se golpeara esa roca, agua iba a salir. Y así como Dios dijo que iba a hacer, la palabra de Dios dice que Moisés fue y le dio el golpecito a la roca y agua empezó a salir de la peña que estaba en Horeb. ¿Hay alguien que le dé gloria a Dios por eso? Lo que Dios dice que va a suceder, eso va a suceder. Amén. Así Dios sació la sed que tenía el pueblo con las aguas que salieron de la peña de Horeb. Este es el contexto histórico de lo que sucede. Y Dios estaba preparando aquí al pueblo de Israel para una guerra contra los de Abimelech, que sigue justo en el capítulo 17 donde usted estaba leyendo. Pero no vamos, perdón, contra Amalek, no contra Abimelech, sino contra Amalek, los amalecitas. Pero antes de continuar ahí, yo quiero que usted vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 10. Hoy continuamos con la serie que hemos titulado Cristología. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué es Cristología? Es el estudio acerca de la persona y la obra de Jesucristo. La Cristología es el estudio acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Hoy estamos dando la sexta parte de esta serie. Y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. ¿Y en dónde? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? No sonaron muy entusiasmados. Cuando uno encuentra una conexión tan importante en la Biblia, yo creo que eso lo emociona a uno. ¿Quién era la roca? Cristo era la roca. El pueblo de Israel tuvo una oportunidad de, a pesar de que el Salvador, el Mesías, iba a venir miles de años después, experimentaron a la roca que es Jesucristo. A raíz de esta interpretación del apóstol Pablo, hay un himno muy antiguo, un coro muy antiguo que no sé si usted se lo sabe, pero si se lo sabe quiero que me acompañe. El coro antiguo decía: Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida para mí. Se lo sabe, ¿no? Cante: Cristo es la peña de Horeb. Ayúdeme que no canto bien. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti. Pablo dice que la peña de donde salió el agua
Si usted recuerda leyendo el versículo de Jesús, Dios le dijo a Moisés: ve a la peña que está en Horeb y golpéala con la vara y de ahí saldrá el agua. No sé si usted entiende lo que es una peña, pero una peña básicamente es una piedra o una estructura rocosa gigantesca. Haga de cuenta la piedra que está en Guatapé, en Medellín. ¿Alguien que la ha visto? ¿Alguien ha visto? Es una cosa grandísima. Y los antiguos utilizaban estas peñas para hacer construcciones de castillos o de iglesias, para que primero fueran visibles desde cualquier lugar porque son piedras muy altas, y segundo, al ser una estructura rocosa, era una estructura muy firme. Iba a estar ahí firme y seguro, y que no iba, así iba a caer la construcción, porque la construcción era ¿qué? Diga conmigo, firme. ¿Cómo era la construcción? La palabra de Dios nos está diciendo que esa peña de donde salió el agua no era una peña normal, sino que era Cristo. Hay alguien que no está entendiendo. La peña era Cristo. La roca es Cristo, la roca inconmovible que ha sido desde los siglos y por los siglos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa roca inconmovible se llama ¿cómo? Cristo. Y debemos entender este concepto muy importante. Cristo es la roca. Diga conmigo, Cristo es la roca. ¿Por qué es importante entender este concepto teológico? Hay una escena en la vida de Jesús en la cual Él está hablando con sus discípulos y les dice: díganme, ¿quién dice la gente que soy? Y la gente y los discípulos responden: la gente piensa que eres Elías, algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Y Pedro, sin pensarlo, se pone de pie y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le responde y le dice: y ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué es importante entender que Cristo es la roca? La gran mayoría, me atrevería a decir 99.999% de los aquí presentes, vienen de algún trasfondo del conocimiento católico. Y la teología católica enseña lo siguiente: que la interpretación del versículo, cuando dice la Biblia que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos establecen que la roca es Pedro. Porque Jesús dijo: y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y que justo en ese momento es cuando Jesús está nombrando a Pedro como el primer papa de la iglesia católica, y que la roca que se debe construir la iglesia se llama Pedro. Pero quiero que usted mire lo que dice Pedro respecto a este tema. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Aquí usted va a leer el escrito no de una persona que observó la conversación, no de una persona que escuchó, por allá le contaron que Jesús le dijo a Pedro esto. Estamos hablando con la persona que supuestamente recibió la instrucción que él era la roca. Y vamos aquí a desmontar esta teología para que usted entienda que la roca se llama Cristo. Mire lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él. ¿A quién usted cree que se está refiriendo aquí? Está hablando de Cristo, y ya más adelante se lo voy a demostrar. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Tropiezan en qué? Dice, ¿tropiezan en qué? Primero utiliza la roca y ahora utiliza el término, ¿qué dice? Palabra. ¿Quién es la palabra? Ya hemos venido hablando varios domingos de esto. ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, esta palabra, se hizo ¿qué? Carne. Y ese fue Jesucristo. Cuando está hablando de la roca inconmovible, cuando está hablando de la roca principal del ángulo, el mismo Pedro, al que supuestamente le dijo que él era la roca, él mismo está declarando que la roca no es él, sino que la roca se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama la roca? Jesucristo. Declárelo: Jesucristo. ¿Cómo se llama la roca? No es Pedro. ¿Es quién? Jesucristo. El mismo Pedro que presenció la conversación, que recibió este mandato, él mismo está diciendo: yo no soy la roca. ¿Dónde viene el problema? El problema viene de la traducción del griego, porque el nombre de Pedro se traduce o viene del griego Petrus, y si usted sabe, el nombre de él realmente no era Pedro, el nombre de él era Simón, al cual Jesús le puso Pedro, o Cefas, también se conoce con el nombre de Cefas en algunos libros de la Biblia. Jesús le puso Pedro, y la palabra Petrus, que es el nombre griego de Pedro, quiere decir piedrita. Petrus quiere decir piedrita. Y cuando Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no utiliza la palabra Petrus, que es el nombre de Pedro, sino utiliza la palabra Petra, que es una roca grande. Cuando cuando Jesús le está diciendo a Pedro que sobre esta roca, le dice: sí, ciertamente tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se está refiriendo a sí mismo, porque Él es la roca inconmovible, Él es la roca eterna, Él es la roca que pasará todo. Pasarán las modas, pasarán los diferentes idiomas, pasarán las diferentes ideologías, pasará el cielo, pasará la tierra, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Gracias. Cristo es la roca. Diga conmigo: Cristo es la roca. Por esa razón quiero llevarlo al libro de Mateo, capítulo 7. Y mire lo que Jesucristo nos va a enseñar respecto a la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Lo encontraron? Léalo en la Biblia. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿A un hombre qué? Que edificó su casa. ¿En dónde la edificó? Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada ¿en dónde? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Y fue grande su ruina. Jesús está comparando a dos hombres, uno prudente y el otro insensato. No está hablando de inteligencia, no está hablando de nada más, sino de prudencia. Diga conmigo, prudencia. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre prudente y el insensato? Que el prudente oyó las palabras y las hizo. El insensato oyó las palabras y no las hizo. Le doy un ejemplo. Aquí tenemos a un ingeniero que nos está ayudando con la construcción del frente. Si el ingeniero me dice, pastor, no haga esto porque va a pasar estas consecuencias, y sin embargo yo lo sigo haciendo con la construcción, ¿soy prudente o insensato? Porque si fuera prudente, escucharía el consejo y lo pondría en práctica. Entonces Jesús nos está diciendo que para poder estar edificados en la roca, yo debo escuchar el mensaje y ¿qué? Se quedaron callados. Yo debo escucharlo y ¿qué? Y hacerlo. Y hace la comparación. He traído esto para hacer una ilustración, para que usted entienda más o menos lo que Jesús quiere decirnos. He traído aquí estos faroles que ilustran los cimientos que debe tener una casa. Toda casa debe tener cimientos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Listo. Y los cimientos siempre son grandes. Es más, a veces son más grandes los cimientos que la misma casa que uno está construyendo. Y ahora vamos a construir una casita. Entonces, he traído esto para ilustrar la construcción de la casa. Entonces, tengo aquí el primer piso. Por aquí está el segundo piso. Y vamos a hacer 4 pisos, porque en fe estamos creyendo que los 4 pisos los vamos a terminar al frente. Gracias por los 3 amenes. Eso, aquí va el tercer piso. Y por aquí va 1, 2, aquí va el tercero y ya vamos para el cuarto. Entonces construimos la casa y quedó bonita. Y ahora vamos a construir la otra casa, porque en los dos ahí están los mismos. Dice que un hombre prudente y un hombre insensato, los dos construyeron una casa. Entonces vamos a construir 2 casitas con las mismas características. Si notan, 4 faroles y vamos a hacerle los 4 pisos. Y aquí vamos a ver la ilustración de lo que Jesucristo nos quiso enseñar. Entonces Jesús está diciendo que al que oye las palabras y ¿qué? Y las pone en práctica. ¿Si están leyendo o no? Lea el versículo, lea lo que dice. Al que oye las palabras y las hace, lo compararé como al hombre que hizo su casa sobre la roca y su casa sobre la arena. Las 2 casas son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que una está sobre la roca y la otra está sobre la arena. ¿Hay algún problema con esas casas? No. Si todo está bien, no pasa nada. El problema está que dice que un día vino la lluvia, vinieron los ríos. En Cali tenemos temblores, entonces vinieron los temblores, vino todo contra la casa, y la casa que estaba en la arena, con el temblor, tembló. ¿Qué pasó con la casa? Se cayó, pero tenía cimientos. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba cimentada ¿dónde? En la arena. Pero vinieron los mismos vientos, la misma marea sobre esta casa, y por más que quisieron mover, ¿qué pasó? Estaba firme. Tienen las mismas características las dos, los mismos cimientos, los mismos pisos. Es más, creo que esta me quedó más altica que esa. Pero la diferencia es que una estaba en la arena, que es floja, y la otra estaba en
La roca, que la roca es firme. Usted no va a ver la diferencia de una o la otra hasta que no vengan las dificultades, hasta que no venga la prueba de la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo ilustro de otra manera. Hace 3 años, 4 años, compramos esta plataforma nueva. Y en Fuego Vivo del año 2013, mi papá decidió subir a todos los pastores a la escalera. Se fueron subiendo poco a poco y habían casi 100, o creo que más de 100 personas, 59 pastores con sus esposas y sus hijos. Haga la matemática, más los pastores locales. Y estaban todos felices alabando al Señor, aleluya, gloria a Dios. Cuando de repente se empezó a sonar y las escaleras se empezaron a doblar y casi se caen. Arrancaron a correr ahí mismo en plena oración, porque pues tampoco se iban a quedar ahí. ¿La escalera estaba bien? Sí. Estaba mal hecha, pero se veía bien. No se sabía la capacidad que realmente tenía la escalera hasta que no se le coloca el peso al cual se dijo que debería estar resistente. Entonces vino la persona y trató de arreglarla, trajo un gato y le dio, tratando de que enderezara. Y yo me le puse a pelear, le dije: no señor, si vamos a hacer la escalera la tienes que hacer bien, porque el metal cuando se dobla ya queda un poquito flexible y no, ya está comprometida la estructura. Tuvieron que sacar la escalera, desoldar toda la estructura que habían hecho y colocar una estructura nueva que ahora sí pudiera soportar el peso que les estábamos diciendo. El año pasado el presbítero Benur vino e hizo el mismo tipo de ceremonia, donde subieron todos los pastores y sus esposas, y la escalera quedó firme, porque ahora sí estaba bien cimentada. ¿Cuál es la aplicación al diario de estas palabras? Jesús dice: al que oye mis palabras y las hace, versus al que oye mis palabras y no las hace. Usted puede que venga a la iglesia todos los domingos, que usted escuche palabra toda la semana en las emisoras cristianas, que tengas el televisor prendido con la televisión cristiana todo el día, pero si usted oye y no practica, estás en la arena. Y cuando venga la dificultad, y cuando vengan los problemas, cuando venga todo lo que debe venirse, ¿qué va a pasar con tu casa? ¿A qué se refiere con la casa? La Biblia habla del tabernáculo de nuestro cuerpo como templo. El mismo Pedro dice: construyamos nuestras casas espirituales. Nosotros somos una casa espiritual. Y cuando viene la palabra, es construcción. Haga de cuenta que es uno de estos palitos que vamos a ir construyendo la casa. Y a medida que voy construyendo la casa, yo voy recibiendo más y lo pongo en práctica. Pero puede que yo mismo oiga una palabra y no la coloque en práctica. Es como si hubiera quedado incompleta. Y por más que quiera seguir construyendo, las cosas se van a, ¿qué van a pasar? Se van a caer. Vea, ahí ya ven que la estructura está chueca y se cae, porque se escuchó algo y no se puso en práctica. El gran problema que como iglesia nos enfrentamos es que todos nosotros venimos de una vida pasada, ¿sí o no? ¿Hay algún santo aquí que nunca haya pecado? ¿No? Todos venimos con un pasado, ¿sí o no? Todos venimos con unas ideas de nuestro pasado. Todos venimos con conocimientos previos al momento que conocemos de Cristo. Y venimos delante de los pies del Señor: oh Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, cámbiame. Listo, lea la palabra: airaos, pero no pequéis. Señor, pero es que usted me hizo así, mal genial. Cambia a mi vecino, pero a mí usted me hizo así, así me quedo. Y empezamos a ver la palabra desde diferentes puntos de vista. Y en vez de nosotros cambiar según lo que la Biblia nos enseña que cambiemos, queremos venir a cambiar la iglesia con nuestras idiosincrasias pasadas. Queremos venir a imponer en la iglesia todos estos pensamientos que eran de una vida pasada. Pues déjeme decirle algo: si usted va a construir una casa nueva en cimientos viejos, eventualmente ¿qué va a pasar cuando venga la prueba?
¿La casa qué? Se va a caer. Si yo quiero construir una casa nueva, bonita y grande, yo lo que debo hacer es cimientos nuevos. Y para hacer cimientos nuevos, dice la Biblia, que yo no solamente debo escuchar la palabra de Dios, sino que también la tengo que poner en práctica. En otras palabras, tiene que haber un comportamiento visible de la obra que Dios está haciendo en mi vida. Que si yo antes era un borracho, ahora lo dejo de ser. Que si yo antes era un fornicario, ahora lo dejo de ser. Que si yo antes era un mentiroso, ahora lo dejo de ser. Que si yo antes era un ladrón, ahora lo dejo de ser. Que si yo antes era un bochinchero, ahora lo dejo de ser. ¿Aló? ¿Hay alguien que me está siguiendo? Tiene que haber un cambio visible en nuestra vida, porque si no soy igual a aquel que escuchó la palabra y no la puso en práctica, y vino la prueba y ¿qué pasó? Se cayó la casa. ¿En qué estás construyendo tu casa? ¿En la roca o en la arena? ¿Estás escuchando la palabra de Dios y la pones en práctica o no la pones en práctica? Dios nos está haciendo llamado en este día, por medio de su palabra, a que leamos la palabra de Dios, a que escuchemos la palabra de Dios, pero también a que pongamos en práctica la palabra de Dios. Porque así y solo así yo lograré construir mi casa firme en la roca, porque la roca se llama Jesucristo. La guía para mi vida debe ser las palabras y el alimento de ¿quién? Dígalo fuerte, Jesucristo. Cuando Jesucristo entra a mi vida, Él debe ser la roca que está dentro de mí. Por eso Jesús le dijo en Juan capítulo 7 versículo 37, estaban en la fiesta de los tabernáculos y Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando yo creo en Cristo, Él es en mí, y Él es esa peña de Oreb que cuando fue golpeada con la vara salieron aguas vivientes de Él. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca en la cual yo debo estar afirmado y debo construir mi casa. Cristo. Estamos en un tiempo de incertidumbres, un tiempo en el cual todo cambia. Usted compra un celular, el celular más nuevo, métale cuantos millones usted quiera, y a los 6 meses ya es viejo. Cuando usted compra un televisor, el de última tecnología, y vas un mes después a la misma tienda donde lo compraste y ya lo tienen en descuento del 40% porque ya llegó otro más nuevo. Estamos en una época en la cual usted compra la última ropa de la moda y solo pasan 3 y 4 meses y ya la ropa es de la moda pasada. Estamos en una época en las cuales las leyes se cambian como si fuera nada, donde los presidentes los tumban y los colocan, y las idiosincrasias cambian como si fuera a cambiarse uno de ropa interior. Solo hay algo que nunca va a cambiar, y esa es Jesucristo, quien era el verbo que existía desde el principio y antes del principio, y cuando se acabe el mundo, Cristo seguirá existiendo. Si tú quieres vivir una vida segura, debes fianzarla en Jesucristo. Mi confianza está en Jesucristo. Sus palabras son los cimientos para la construcción de mi vida. ¿Qué hago yo cuando escucho la palabra de Dios? ¿La pongo en práctica o no la pongo en práctica? Este aniversario para mí tiene un significado más allá de los 30 años. Mirando la historia que tiene la iglesia, compartía con ustedes que los primeros bautismos que datan en la iglesia, de los miembros de esta iglesia, están en el año 1972. En el año 1972 mis padres ni se habían conocido y a mí ni me habían pensado. Para que usted vaya más o menos, piense en 1972 y muchos de ustedes ni habían nacido. Pero en ese momento varias familias llegaron a la congregación, fueron afirmadas, no en bendiciones, no en promesas, no en prosperidad, sino que fueron afirmadas en Jesucristo. Y hoy, año 2017, 45, casi 46 años después, esas familias aún están aquí. 6 pastores han pasado
desde el primero hasta ahora y no se han movido. ¿Por qué? Porque quien los puso aquí no fue el hombre, el que los puso aquí fue Dios. Y cuando uno está afirmado en la roca, puede que cambien al pastor, puede que cambien de local. La iglesia empezó por el 12 de octubre, luego se subió a Los Chorros, luego se vino aquí a Guayaquil, fue otra iglesia en Guayaquil, luego se vino para acá. ¿Cambiaron de lugar? Sí, algunos lugares eran lejos, pero sin embargo, ahí están, afirmados. Usted y yo tenemos que llegar a un nivel de madurez espiritual en el cual no hacemos las cosas por conveniencia, en el cual no hacemos las cosas porque me gusta. Porque quiere que le diga algo, créame que en esos 46 años han venido personas que han tratado de dar bochinches de estas familias. ¿Se han ido? No. Le garantizo que en los 46 años de permanecer en esta congregación, alguien se ha levantado a tratar de hacerles daño. Le garantizo que en 46 años han habido sermones que a ellos no les gustan. Les garantizo que en 46 años el pastor ha pasado muchas veces por su lado y no los ha saludado. Les garantizo que en 46 años muchas veces han tenido diferencias con el liderazgo, pero su mirada no está puesta en el hombre, sino que está puesta en Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque han pasado las pruebas, han pasado las tribulaciones, ha pasado el tiempo y esas familias aún siguen afirmadas, no en la iglesia, no en el pastor, sino en Jesucristo, la roca inconmovible. A mí eso me tiene muy conmovido. Amén. Si quiere darles aplauso a Dios, déselo. Quisiera yo que cuando pasen 46 años yo estuviera en el mismo lugar, afirmado no por el hombre, porque el hombre decepciona, el hombre te queda mal, el hombre hace cosas malas, afirmados en Jesucristo, la roca inconmovible. Quiero dejarlos con dos pensamientos. Regrese a Mateo capítulo 7, versículo 21. Esta es la porción que precede a Cristo hablar de las dos casas, de la arena y de la roca. Y mire lo que dice Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando venimos ahí, entregamos nuestras vidas a Cristo, oramos y decimos, Señor, oh Cristo, sea ahora el Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como el único Señor y Salvador. La palabra Señor hoy se transferiría o se traduciría a jefe. Y no importa cuántos grados tenga usted en la universidad, si es licenciado, doctor, magíster, lo que sea. No importa cuántos años lleves trabajando en la empresa. Si tu jefe te dice, hay que lavar los baños, ¿qué hace uno? ¿Qué debes hacer? Ay, no, pero ¿y por qué yo 20 años en esta empresa? ¿Usted qué le pasa? ¿Qué va a suceder? Lo mandan a unas vacaciones permanentes. ¿Que la entendió? Lo ascendieron a cliente. Cuando un jefe te paga un salario, él es dueño de ese tiempo. Y lo que le ponga a hacer, toca hacerlo. Si el jefe lo dice, se hace. Es más, no hay nada que le moleste más a un jefe que él diga que se haga algo y después va a revisar y no se hace.
te lo dije por correo, te lo dije por WhatsApp, te lo dije personalmente, te lo dije por escrito. ¿Qué quiere? ¿Que se lo haga en plastilina o qué? O sea, ya es un extremo. Si nosotros realmente creemos que Cristo es el Señor de nuestra vida y queremos que nuestra vida sea afirmada en la roca, lo que Jesús dice, eso se hace. Lo que Jesús dice, eso se hace. ¿Te guste o no te guste? Las palabras de Él deben ser ese alimento para nosotros. Todos los días debo leer y debo estudiar y poner en práctica todo lo que Jesucristo me enseña por medio de su palabra. Porque Él es mi Señor. Y si realmente Él es mi Señor, lo que Él dice. Pero queremos levantarnos muchas veces como una iglesia que nos hacemos llamar cristianos y tenemos de todo menos de Cristo. Y tenemos que reaccionar en algún momento de nuestra vida y entender que la mera palabra cristiano quiere decir que Cristo es nuestra guía y Él es nuestro maestro. Y si no tengo en cuenta las enseñanzas de Él solo para buscar las bendiciones y buscar lo que quiero solo para mi vida sin tener ningún compromiso, tendré una casa construida en la arena. Y cuando vengan las dificultades, cuando vengan los chismes, cuando vengan los problemas, cuando vengan, ay, es que me miraron feo, cuando vengan, no, es que el pastor no me saludó, cuando vengan, ay, no, es que el líder no me quiere, cuando, ay, es que la pastora me hace el feo, ay, es que no me gusta como tocan en la iglesia, ay, es que no me gusta como cantan en la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar? Su casa se va a derrumbar porque estaba construida con el fundamento, pero en el lugar equivocado. Construye tu casa en la roca. Construye tu casa en la roca, porque Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible. Pasará los cielos, pasará la tierra, pasarán las modas, pasarán los gobiernos, pasarán las generaciones, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo ya existía en el comienzo, en el principio era el verbo, en el principio ya existía el verbo, y ese verbo es Jesucristo. Póngase sobre sus pies.